Quiero darle la bienvenida a Carla Angola, periodista, activista venezolana, amiga de esta casa y mía personal. Carla, bienvenida, buena tarde. Muchísimas gracias, Idania. Suscribo las últimas palabras porque yo también considero una gran amiga y además te admiro mucho. Gracias, Carlita. Son muchos años trabajando juntas en una cosa o en otra. Escuchaba la nota de Luis Laya en relación a la expectativa y me preguntaba, ¿realmente alguien puede tener algún tipo de expectativa en relación a estas elecciones del próximo domingo que ni siquiera se mencionan? Gracias por la oportunidad y saludos a toda tu audiencia. Voy a empezar por esto. Hice un video en estos días en el que hablaba de la desgracia que representa que aun cuando conocemos tanto de lo que ocurre en el país, sobre todo estas brutales oleadas de represión, todavía estemos pretendiendo acompañar al régimen en una invitación, después que ese mismo régimen trató de borrar lo que ocurrió el 28 de julio hace casi un año. Estamos a 3 días de ese año. Bueno. Y eso pasó, esa victoria ocurrió y fue tan devastadora para el régimen que fue absolutamente transversal, es decir, todos los sectores en Venezuela le dijeron, le gritaron que querían un cambio, que deseaban que ya ese sistema no estuviera en el poder. Entonces, claro, la represión es tan brutal porque ya no tienes un solo enemigo en un sector determinado, de un perfil que tú puedas fácilmente calcular. Ahora, todo el país es tu enemigo, porque quiere un cambio, quiere volver a la democracia y quiere libertad. Y para que eso ocurra, tú no puedes estar allí, en el Palacio de Miraflores. Entonces vemos que eso lo hace más difícil porque el patrón de la víctima no tiene perfil. Puede ser cualquiera, en el día que sea. Entonces, si tú tienes ya ese convencimiento, supongamos que es que tú quieres fingir que si participas en esta elección de alcaldes, que no es para nada vinculante, no desafía en lo absoluto a Maduro, no ponen 3 y 2, no lo cuestionan. Una cuestión absolutamente inútil e inocua para el régimen que queremos sacar del poder. Entonces, tú pretendes que participar en una elección local para elegir a una autoridad que te va a mantener iluminada la calle, que te va a poner lindos restaurantes y que además va de manera exprofesa a lograr que esa zona no tenga inseguridad para que tú vivas bien, para crearte la burbuja, además adrede. ¿Tú crees que eso te salva de la cárcel inmensa en la que está tu burbuja? Entonces, no solo es absolutamente inútil, es una acción que no trasciende para nada, que no es estratégica, y yo no lo cuestiono realmente de manera abierta, porque yo no cuestionaría a nadie quien de viva voz te dijera, tengo miedo, yo no quiero hacer nada. Pero eso, guarda silencio y no estorbes, porque esta participación que crees que no tiene un efecto, que no perjudica a nadie, está haciéndote acompañar a un régimen criminal que mientras tú quieres participar en esa elección que crees que no afecta a la mayoría, te tiene que importar que en estas más recientes horas no sean 22, sean 35 o más personas solo en lo que va de julio, a quienes fueron a buscar a su casa o porque querían buscar a una persona quien participó en la elección del 28 de julio como coordinador o un testigo de mesa y no estaba la persona allí porque está escondida, clandestina probablemente, y encontraron a su hermana, a su cuñado y a un niño que había en esa casa de 8 años y se los llevaron a todos para que esta otra persona por presión se entregue. Entonces, por supuesto que te tiene que importar. Si no fuera un asunto de humanidad y de solidaridad país, que no te conmueve, que no te duele, que yo estoy segura que sí, pero a veces el miedo puede más, piensa en ti, hazlo por egoísmo, porque nadie te puede librar que el próximo en la lista seas tú. Y ese alcalde que tú crees que es de oposición, que te va a arreglar la avenida, etcétera, y te va a lograr montar la fantasía en la que tú quieres vivir, tratando de ponerte unas gringolas y no mirar todo el horror y las atrocidades que están ocurriendo en tu mismo territorio, resulta que ese alcalde que no es oposición, no va a poder hacer oposición. Ese alcalde no te va a poder ir a proteger a tu casa si la operación Tuntún, como la llama Diosdado Cabello, te toca a tu puerta y el SEBIN, hombres enmascarados, con uniformes, sin identificación, con camionetas y motos, y aparecen 30 tipos en tu casa para secuestrarte. Ese alcalde no va a hacer absolutamente nada por ti porque tiene el mismo miedo que tienes tú.
Entonces, eso no te limita, no te hace inmune al riesgo, al peligro, además que es más que elocuente, de vivir en ese país, aunque estés dentro de esa burbuja. Explota la burbuja en el momento en el que el régimen quiera, se antoje de verte como un enemigo. Entonces esa es la primera razón por la cual, y ni siquiera es un cuestionamiento a quienes crean que como no hay comunicación, como María Corina Machado y el gobierno electo no pueden decir públicamente lo que sea que estén planificando en este momento. La desinformación siempre trae como dentro de la incertidumbre la necesidad de buscar algo a lo cual asirse. Y te digo que no lo cuestiono, lo que cuestiono es que estorbes, que te pongas en el medio como un policía acostado, en ese camino en el que la mayoría quiere seguir transitando y en el que deberíamos más bien estar encontrando la manera de, protegiéndonos, por supuesto, seguir creando, siendo ingeniosos en tratar de ayudar y no depender del liderazgo, como si el liderazgo tuviera la única responsabilidad que se materializara lo que pasó el 28 de julio. Entonces, esa es creo que la inutilidad que le encuentro a la fecha y lo cuestiono es porque esos, digamos, encuestadores, políticos que ahora parecen más pro régimen, en algún momento fueron oposición, ahora son pro régimen, no están entendiendo que están, sin llamarlos traidores, etcétera, sin también, tampoco ser tan altisonante, pero al final terminan siendo cómplices de un régimen que está incluso sacando vieja data de inteligencia y está buscando a gente que participó en alguna actividad de oposición, disidencia en el 2014. Un régimen que se llevó a Luis Omasa, quien tenía 2 años fuera de la política. Entonces, por más que te acerques al régimen y creas que eso te cuida, te estás acercando a la candela, te vas a terminar quemando. Porque no hay de ninguna manera la opción de que si tú haces negocios con un criminal, es como decía Nietzsche, si mientras más, el peligro es que tú te acerques a un monstruo y termines convirtiéndote en el monstruo. Porque a veces quienes hacen negocios con el régimen o participan en las actividades del régimen creen que jamás se van a ver retratados en ese espejo. Pero si tú acompañas en una actividad que convoca a un monstruo, eres colega del monstruo. Y ese monstruo está desapareciendo Pero, a víctimas de aparte cualquier de perfil. que, Y además la gente se está muriendo de verdad, no es ficción. La no, gente se está no, muriendo secuestrada de verdad en Venezuela. Les claro, están dando promesas. Pero aparte de que, digamos, es que además no hay ninguna garantía. Es que si me dijeras que vamos a un proceso con algún tipo de garantía, como fuimos el 28 de julio, que por lo menos había tanto la garantía de que ese voto se iba a contar, iba a resultar, pues bueno, aparte por toda la logística que se montó, que pudimos comprobar que más de 7 millones de venezolanos votaron. Pero votar para no elegir, ¿para qué? Es mi pregunta. ¿Para qué formar parte de una orquesta que solo busca darle legitimidad a un director que hace rato dejó de serlo porque no entiende las notas con que la orquesta está tocando? Bueno, fíjate que te lo planteo así. Digamos, para no ponerme en una posición completamente alejada de quienes crean que esa es una alternativa. La diferencia aquí es que cuando estábamos en la campaña antes del 28 de julio, a la gente le resultó incluso en las barriadas, de zonas populares que antes no habíamos visto salir de esas zonas de tanta precariedad y a veces miseria, salir a decir, no, yo también quiero un cambio, yo confío en esto porque además esta mujer, María Corina, Edmundo, no me están proponiendo una dádiva o una migaja, me están proponiendo sacrificio y trabajo. Y como yo tengo 25 años en los que dependía de un régimen que utilizó esa dependencia para oprimirme, ya entendí que la única manera es ser completamente libre, ser dueño de mi propia vida, que me ponga en el país con las oportunidades para yo decidir cuándo y qué comer. La gente llegó a esa conclusión y a esa madurez política tan profunda. Por eso es que el cambio no es algo que tú puedas olvidar. No estamos locos. El 28 de julio ocurrió y eso le ocurrió a la gente por dentro y en la mente y en el corazón. Pero claro, antes del 28 de julio, esta gente sale como hormigas de las zonas populares y pudientes en Venezuela porque había un final. Es decir, tú sabías que ibas a participar en un camino, en una estrategia que te iba a conducir a una resolución, algo que tú ibas a poder, que iba a resultarte tangible, que lo ibas a poder tocar. Y era que si votabas, en verdad, después
ya tendríamos un nuevo gobierno o se abriría el camino, la vía electoral que tanto nos pidió el mundo, que tanto nos presionó para que lleváramos adelante en el mundo, incluida la No oigo. que el mundo presionara para que ese resultado fuera reconocido. Ahora el panorama es completamente distinto porque tú tienes que acompañar al liderazgo cuando el liderazgo no puede comunicar, cuando el liderazgo está en clandestinidad o está en el exilio, cuando todas estas personas que tú viste en los centros de votación, testigos o veedores voluntarios, ahora están también tratando de protegerse o ves que van y secuestran a las familias. Entonces, acompañar ahora es un poco más cuesta arriba. Ya no hay como una claridad en, ok, pero yo te acompaño, pero ¿hacia dónde voy? ¿Y en cuánto tiempo? Entonces, esa incertidumbre hay que comprenderla, digamos, en el grueso de la población en Venezuela. Pero otra cosa es que tú no solo guardes silencio y tengas, digamos, tus dudas con respecto a cómo se va a resolver esto, cómo vamos a cobrar lo que pasó el 28, y otra es que tú decidas que la única opción que tienes es acompañar a ese régimen que sabes que es ilegítimo. Pero además, volviendo a lo que tú planteabas, eso es sumamente importante, porque todos los testigos que participaron en la elección del 28, gracias a quienes se pudo probar la victoria, esos militares, quienes leyeron de viva voz el resultado en cada centro electoral, probablemente algunos están en el centro de tortura de Guaycaipuro, u otros están en el exilio, u otros están ahora en un calabozo del SEBIN. Y estas personas que fueron fundamentales a quienes se preparó durante un año y medio, esto no ocurrió porque María Corina ese día improvisó, se hizo un trabajo de meses y además de meses de contacto del gobierno, de lo que es hoy el gobierno electo, con sectores militares, todo eso a espaldas del régimen. Entonces tú construiste este aparato que te permitió demostrar una victoria, ese aparato ya no está. Entonces estás de manos atadas para, tú no vas a poder demostrar que ganaste en una mesa. Y además, en las elecciones de gobernador, en las que Manuel Rosales, el gobernador del estado fronterizo Zulia, y tenías a un Juan Requesens, una víctima, repetida víctima de este sistema que ha estado varias veces en un calabozo y por presión obviamente también llamó a votar en las elecciones de gobernadores, los dos hicieron campaña y los dos no recibieron el cargo por el cual estaban aspirando en su momento. Entonces, tienes pruebas demasiado recientes. El régimen te utiliza para sus propósitos, para darle legitimidad, para Claro. ante el mundo ver algo que ya nadie le cree, pero además no te compensa porque pide de ti resultados y la gente ya no le puede dar resultados al régimen porque la gente lo que quiere es que se vaya ese régimen. Claro, claro, te desecha cuando quiere, además. Ahora, Carla, la ola represiva, represora de los últimos días, que a veces me hace preguntarme cuánta cárcel hay en Venezuela para meter a tanta gente. Cuando, digamos, hay una población atemorizada porque lo está, y uno lo puede entender porque está afuera y porque al final en Venezuela hay mucha gente que a nosotros nos queda y sabemos cómo se vive y cómo están. Pero ¿por qué esta arremetida tan bestial? ¿Por qué no puedo calificarla de otra manera? ¿Sabes por qué? Es algo que conmueve, que te da como esperanza, expectativa, ya te voy a explicar por qué, y al mismo tiempo te asusta, ¿no? Te genera mucho más temor. Porque el régimen no perseguiría ni crearía nuevas oleadas de persecución si no siguiera existiendo allí como ese río subterráneo, Claro. deseoso, caudaloso de salir a la superficie, que sigue siendo Venezuela. Es decir, el régimen quiere ir a todo eso que sabe que está ocurriendo. Porque a pesar del miedo, la gente se sigue organizando, se toma un café y habla de lo que podría suceder. Va a una fiesta en casa de alguien y dice, y comentan lo que ocurre, y intercambian ideas. La gente no está cruzada de brazos resignada en Venezuela. Si ese espíritu de cambio que sigue estando allí y esas ganas de encontrar de qué manera ahora vamos a seguir peleando, incluso dentro de esas circunstancias, si eso no existiera, el régimen no llevaría adelante de manera tan desesperada esa oleada de persecución y de horror, de palizas, de tortura, de buscar incluso a personas que no tienen ni siquiera una identificación en ninguna data de inteligencia, porque sabe que eso existe, porque sabe que Venezuela no se ha rendido, porque Venezuela está buscando cómo cobrar ese día.
Y por supuesto saben que María Corina Machado, desde donde está, coordina y lidera. Ese es el punto, que es muy peligroso para mucha gente, pero a ti no te sorprende, Idania, que después de todo lo que hemos visto, la cantidad de víctimas y las atrocidades que cometen contra las víctimas, que el régimen tenga que salir en estas oleadas porque la gente igual está coordinando y buscando la manera de crear esas ventanas de oportunidad para seguir despertando conciencias dentro de la nación, o esas conciencias que están allí, que es la de la mayoría de la gente, puedan encontrar un punto en común como para que esta bomba termine de reventar. Claro. Eso de lo que te habla es espantoso, porque la consecuencia es humana y es además una herida, Claro. y han lastimado a la gente de una forma en la que la gente no va a poder recuperarse probablemente. Las víctimas de tortura viven toda la vida con esas secuelas. Claro. Pero no te sorprende que al mismo tiempo, a pesar de que saben que ese puede ser su destino, de incluso, te voy a contar esta infidencia, recibía a uno de los líderes de Vente Venezuela el audio de una persona a quien se estaban llevando y le decía, mira, yo no sé si a dónde voy a terminar, si voy a vivir, pero Venezuela se merece algo mejor. Y Dania, ese es el espíritu de la gente que se está llevando Maduro. Y ese espíritu es como contagioso. Es una epidemia de ganas de encontrar la forma de salir de esto. Por eso es que el régimen puede seguir reprimiendo, porque si fuera un país dormido, resignado, el régimen estaría cómodamente, sin necesidad de mostrar esta cara tan terrible y tan barbárica. Si fuera el paraíso que pretenden vendernos o pintarnos, no habría por qué privar de libertad a tanta gente y acosar a tanta gente y perseguir a tanta gente. Si fuera realidad lo que ni ellos mismos se pueden creer. Carla, una última pregunta. ¿Qué fue el lunes próximo, es 28 de julio, hace un año de ese proceso electoral, de esa gesta que vivimos los venezolanos, que fue tan importante, tan significativo, recuperar la esperanza, la movilización, de ver todo lo que María Corina logró movilizar recorriendo el país? ¿Qué significó para ti, o qué fue el 28 de julio para ti? ¿Qué es? ¿Qué es el 28 de julio? Es el principio del fin. Y este fin es inevitable, Idania. Yo sé que es muy complicado verlo ahora en esta bruma de dolor y de sufrimiento, pero yo encuentro ese 28 de julio en todas las personas quienes ahora están en un calabozo, en el tiempo reciente y desde el 29 de julio. Porque estas personas, como te digo, no han renunciado a una decisión que ya tomamos. Para mí el 28 de julio es la decisión de Venezuela, la decisión, digamos, es escrita, porque esta decisión se había tomado hace muchísimos años, la decepción y en la comprensión y al final la conclusión de que el régimen, es decir, ellos no pueden construir un país viable para nadie, y ellos mismos lo saben, por eso que declararon esta guerra de resistencia. Porque ellos saben que frente a la esperanza, la libertad y la democracia, ellos no pueden ofrecer nada mejor. Que incluso una mujer en clandestinidad ha logrado penetrar en las entrañas de este sistema de inteligencia. Y eso tiene que ser, ese es el 28 de julio para mí. El 28 se me aparece todo el tiempo. En cada venezolano se me aparece en ti, que tú ni un día has dejado de levantar la voz por el país. Yo lo veo en mí, en mis ganas, en mi fe intacta. Y lo veo también, como te digo, en esta mujer que, solo para poner un ejemplo, esta operación Guacamaya que el régimen intentó tergiversar en cuanto a lo que fue la verdadera historia. Diosdado Cabello paseaba, se pavoneaba por esa embajada todo el tiempo porque ese era su trofeo personal, esos eran sus rehenes. Y esta mujer en clandestinidad llevó adelante, organizó una operación por meses, por supuesto con efectivos de seguridad dentro, fuera. Yo no sé cómo fue, pero obvio que esto no ocurrió, digamos, no fue una teletransportación de estas personas, fue una operación muy delicada, muy riesgosa, que organizó con Estados Unidos, en las narices del régimen.
Y esto sucedió por meses y el 28 para mí es eso. El 28 para mí es la convicción de que sí, de que el régimen sí puede ser vulnerable. Fue vulnerable el mismo 28 porque tampoco vieron venir esta organización. No se imaginaban que iban a entrar 160 antenas al país de manera clandestina para poder probar lo que ellos quisieron tapar en una servilleta. El 28 de julio es el principio de un cambio que se va a dar sí o sí, porque no hay manera de retroceder, porque el régimen no tiene manera de recuperar la narrativa. No tiene cómo convencer a la gente que ellos pueden ser una opción distinta. Por eso es que están tan desesperados por tener algo de normalidad. Por eso es que es imperdonable que alguien quiera acompañarlos en lograr materializar así sea un poco de normalidad y de legitimidad. Y quiero aprovechar rápidamente de introducir este tema, porque el asunto Chevron, que sé que lo vas a conversar con un analista mucho más versado en la materia. Lo conversé hace un rato. Lo conversaste. Solo quiero hablar del mal timing de esta decisión. Porque en el tema político el timing es crucial. Porque es verdad, estás en Estados Unidos, va a hacer una licencia privada, va a tener más control sobre esto y quizás va a poder tener más posibilidades de limitar que tanto en impuestos o en regalías el régimen reciba algún tipo de beneficio. Pero el timing es crucial, porque ese sistema que tú insistes en tantos informes del Departamento de Estado, que es una amenaza para ti, ya no digamos para los venezolanos, para ti como país, para tu seguridad nacional, para el hemisferio, acercarle una compañía estadounidense en un momento como este, a cuando estamos a un año de cumplir esta fecha histórica del 28 de julio, es como entregarle sin merecerla una victoria, claro, darle una bandera que no es necesaria, aunque sea muy simbólica, Idania, porque en este momento es determinante que quien quiere ir rodeando lo que quiere lo mismo que tú y yo, que quiere salir de esto, no pueda pensar ni por un momento que el régimen realmente, que se lo va a vender así, que ahora se entiende con Estados Unidos y Trump le levanta el teléfono, no puede ni pensar por un segundo que ese régimen realmente tiene posibilidades de ser un régimen en fortaleza, porque no lo es. Pero la percepción es crucial en esto. Claro. Y si nosotros no tenemos un aliado que tenga en cuenta eso, es un revés absolutamente innecesario, porque yo sí confío y quiero creer que es así, que esta administración va a tener la oportunidad de supervisar mejor lo que sea, mientras Chevron cobra su deuda y nada más. Pero no era el momento. No era el momento, absoluto. Ni para que se materializara, menos cuando ellos están vendiendo esta elección y la gente va a creer, caramba, si hasta Estados Unidos se entiende con Maduro y sí, después de mayo decirnos que le quitaban Chevron, ahora darle la oportunidad a Chevron de que cobre su deuda, entonces ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces es muy importante el tema de las percepciones en esta batalla que es tan difícil. Y como tú decías, no era el timing, pero bueno, es lo que hay y hay que, a nosotros nos toca que la gente entienda que no es lo que parece o lo que nos quieren vender, aunque no sea fácil. Carla, gracias por acompañarme como siempre, te mando un abrazo gigante. Gracias a ti, siempre un honor y un privilegio estar contigo. Gracias.